Acabas de escuchar en tu entorno que para empezar en el mundo de las finanzas necesitas educarte financieramente. Esto es cierto, lo necesitas. Pero hay algo que seguramente no te hayan comentado, y es que todas las personas nos encontramos en este mundo lleno de números solo por el simple hecho de ir a hacer la compra. La única diferencia entre las personas que sí se educan y las que no es que las primeras saben manejar muy bien su dinero y tienen una relación sana con él. Es decir, no se quejan cuando tienen un gasto, porque saben que esto supone un rechazo a la hora de recibir más efectivo. Antes de comenzar, también debes saber que los ricos se hacen cada vez más ricos, porque ellos no trabajan por dinero, sino que el dinero trabaja para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cogen el dinero que ganan y lo invierten. Es tan simple como eso. Pero antes de hacerlo se educan, para que ese dinero se ponga a trabajar. No pasa nada si te cuesta aún encajar esto. Quédate hasta el final del video para que lo entiendas y puedas salir educado financieramente. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dar like si te gustó el video. La educación financiera es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que te permiten tomar decisiones informadas y responsables sobre tu dinero. Te ayuda a mejorar tu bienestar económico y social y a alcanzar tus metas personales y familiares. ¿Por qué es importante la educación financiera? Porque vivimos en un mundo cada vez más complejo y cambiante, donde tenemos que enfrentarnos a diferentes retos, como por ejemplo, elegir entre las diversas opciones de productos y servicios que existen en el mercado, como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, seguros e inversiones. Planificar nuestro presupuesto mensual, teniendo en cuenta nuestros ingresos y gastos. Ahorrar e invertir nuestro dinero, buscando obtener el mayor rendimiento posible, pero también asumiendo los riesgos adecuados. Prevenir y solucionar posibles problemas, como el endeudamiento excesivo, el fraude o el impago. Para poder afrontar estos retos financieros, necesitas tener claro algunos de estos conceptos básicos sobre finanzas personales. Ingresos. Es el dinero que recibimos, da igual de dónde venga, ya sea por el trabajo o porque nos lo prestó un amigo. Gastos. Es todo el efectivo que gastamos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Aquí se incluye todo lo que tenga que ver con la alimentación, la vivienda o el ocio. Algo muy importante a destacar es que cualquier gasto, por minúsculo que sea, también hay que considerarlo como tal. Patrimonio neto. Es el conjunto de bienes y derechos que posees, como por ejemplo las propiedades. En este apartado debes incluir el resultado de la resta entre los ingresos y los gastos, es decir, el dinero que te queda para pasar el fin de mes. Deuda o pasivo. Es el dinero que debemos a otras personas o entidades, como bancos, familia o amigos. Este préstamo se incrementa con la tasa o el interés, que puede ser fijo o variable, y depende mucho del plazo o del riesgo de la deuda. No confundir el término pasivo con los ingresos pasivos, ya que los últimos son los ingresos que obtienes a largo plazo. Activos. Estos son todos los recursos que tenemos con un valor presente y futuro, es decir, recursos que nos generan ingresos de forma pasiva. Pueden ser físicos o virtuales, desde una vivienda que tenemos alquilada o hasta un negocio online. Existen dos tipos de activos: los activos corrientes, que son a corto plazo, y los no corrientes, que son a largo plazo. Dichos activos puedes diversificarlos, obteniendo varias fuentes de ingresos para que así distribuyas todo tu capital. Balance general. Es uno de los estados financieros básicos que proporciona una visión instantánea de la situación en un momento específico. La manera de calcular este balance se hace de la siguiente forma. Activos es igual a pasivos más patrimonio neto. Esto significa que los activos que posees son financiados por las deudas y por los beneficios de otras fuentes. Ahorro. Es la parte proporcional de tus ingresos destinada a un fondo, es decir,
una parte de tu dinero que va a ser guardada. Cuando hablamos de fondo, queremos decir un fondo de emergencia o un fondo para las vacaciones. Esto es algo fundamental, ya que si en un futuro tuviéramos un gasto imprevisto, podríamos afrontarlo sin ninguna dificultad. Si quieres empezar a ahorrar y no sabes cómo, en la descripción te dejaremos el enlace de nuestro video anterior de cómo ahorrar si ganas poco para que sepas desde hoy mismo cómo crear un buen plan. Inflación es el aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios de bienes y servicios en una economía. Es decir, refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que, con la misma cantidad de dinero, las personas pueden comprar menos bienes y servicios. Inversión es el uso del efectivo ahorrado con el objetivo de generar más dinero, es decir, para obtener una rentabilidad o un beneficio. Esto implica asumir un riesgo y una responsabilidad, pero no te preocupes, porque una vez que ya estés educado financieramente y tengas un buen plan de ahorro, puedes empezar a invertir con conocimientos. Para que lleves a cabo esto, te dejaremos en la descripción el enlace de un video donde te enseñamos los tipos de inversión que hay y a cómo invertir desde cero. ROI, retorno de la inversión, es una métrica financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión. Te indica el rendimiento financiero relativo al costo de una inversión. Amortización. La amortización es un proceso financiero mediante el cual se distribuye el costo de un activo a lo largo del tiempo. Es decir, refleja de manera más precisa el uso y el desgaste del activo a medida que se utiliza en la operación del negocio. Ahora que ya has visto qué son cada uno de los conceptos básicos, te diremos qué habilidades y actitudes debes desarrollar para poner todo en práctica. Esto que viene a continuación también te vendrá bien para tu desarrollo personal, ya que si el mundo evoluciona, nosotros debemos evolucionar con él. Paso 1. Planifícate. Tener un calendario donde establecer qué te toca hacer en cada cierto periodo de tiempo es algo imprescindible. Está científicamente probado que cada persona que realiza este paso alcanza todos sus objetivos. Paso 2. Comparación y decisión. Evalúa las diferentes opciones de productos y servicios financieros que existen en el mercado, para saber cuál es el que más se adapta a tu planificación. Paso 3. Ejecución. Lleva a cabo el paso 1 y 2 y cumple de manera tajante con lo establecido. Una vez que te hayas puesto manos a la obra, toca verificar si lo elegido es lo correcto, detectando los errores y corrigiéndolos. Paso 4. Aprendizaje. Nunca dejarás de ver caminos y oportunidades nuevas. Por eso, tienes que seguir educándote cada día. Algo que deberías tener en cuenta es que la contabilidad tiene que ser tu gran amiga y aliada. Todos estos pasos están creados de forma consciente y estratégica, para que cuando los pongas en práctica, se conviertan en hábitos. Antes de terminar este video, queremos que tengas en cuenta que el dinero es un medio y no un fin. Sigue siendo un recurso que nos permite satisfacer nuestras necesidades y deseos, además de mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, no debemos obsesionarnos, ni dejar que nos domine o nos limite. Tampoco debemos esperar que nos caiga del cielo, ni que nos lo den otras personas. Nadie tiene la obligación de hacernos ricos y felices. Por eso, tienes que aprender a generar tu propio dinero y administrarlo de forma prudente y honesta, cumpliendo con las obligaciones y contribuyendo con la sociedad. Esto, además de ser un consejo, también es una actitud positiva y proactiva por parte de la persona. Tener una buena relación con el dinero no solo consiste en no obsesionarte, sino también en no quejarte, ni ver de forma negativa un gasto o un imprevisto. Tanto el concepto de recibir como el de gastar vienen cogidos de la mano. Como puedes ver, la educación financiera es un proceso integral y continuo, que implica tener conocimientos, habilidades y actitudes adecuados. Queremos destacar que no es tan difícil como lo pintan,
y que trae muchos beneficios, como por ejemplo, la toma de mejores decisiones financieras. Saber qué hacemos con nuestro dinero nos previene de enfermedades tales como el estrés, la ansiedad o el insomnio, muy presentes en nuestro tiempo. Si te ha gustado el video y quieres saber más sobre este maravilloso mundo, no olvides suscribirte en nuestro canal Active Money, dejar tu comentario y dar like. Cada semana subiremos un nuevo video con el objetivo de que todas las personas que nos siguen se conviertan en grandes estrategas financieros. ¡Hasta pronto!